Dice la palabra del Señor, de estos también profetizó. ¿De quiénes profetizó y qué profetizó? No, está en todo el libro de Judas y lo vamos a ir viendo despacito más adelante. Pero el Señor puso en mi corazón hablar de Enoc. Y hoy vamos a empezar algo sencillo de entender, tal vez para algunos, ¿verdad? Cuando ve usted, hermano, estas son las personas que nacieron no sé si alcanza a leer hasta allá. Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc. Es la generación ¿qué? Séptima. Después salió Matusalén, luego Lamec. ¿Y quién es el 10º? ¿Se da cuenta, hermano? Ahí nomás viendo esas 10 generaciones. En 10 generaciones el mundo se acabó. Se corrompió de una fea manera. Así dice la palabra del Señor. Así como en los días de Noé, así como en los días de Lot. ¿Se da cuenta? ¿Y qué pasó? Pues vamos a ver, no hoy todo, pero vamos a entender. Ahora, estos son los años de vida que vivieron cada uno de ellos, ¿no? 930, 912, 95, 910, 895, sí, vamos. Hasta Noé, que vivió 950. Traigo 10 generaciones ahorita ahí. Pero, ¿en qué año nacieron? ¿En qué año murieron? Entonces, en la palabra del Señor no dice que murió en el año tal o que nació en el año tal, pero nos da hincapié de cómo podemos entender. Por ejemplo, ¿en qué año nació Adán y Eva? No lo dice. Cuando ellos estaban en el paraíso, hermano, ellos eran inmortales. Es decir, no había un cronos, no había el año 1, el año 2. Ellos estaban en el kairos de Dios, dentro de la soberanía de Dios. Ellos no envejecían. Ellos eran para ser eternos. Con un paraíso, ellos podían comer, hermano, del árbol de la vida que también estaba ahí. Amén. Pero había un árbol prohibido. ¿Cuál era el árbol? El árbol de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, más bien, ¿verdad? El día que comieran de ese árbol, ese día morirían. Es decir, el día que ellos fueron sacados del paraíso, recuerde que pusieron 2 querubines con unas espadas de fuego. ¿Para qué lo pusieron, si se recuerda? Porque ya habían pecado. Si usted lee la palabra de Dios, dice que los expulsaron y pusieron los querubines para que ellos no tomaran del árbol de la vida. Antes sí podían, pero ya con pecado ya no podían. Si lograban tomar el fruto del árbol de la vida, vivirían para siempre, pero vivirían pecadores para siempre. Entonces ellos fueron expulsados. Ahora nosotros en Apocalipsis dice que aquel que venza, Dios, el Señor, nos dará a comer del árbol de la vida. Quiere decir que vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Que está en el paraíso de Dios. Vamos a conocer el paraíso, amado hermano. Amén. Pero cuando Adán no nació bebito, ¿verdad? Así de bebito y fue creciendo. No, Adán nació como un hombre. Así lo formó el Señor, no nació a él, Señor. A él lo hicieron. A él lo formó. Igual Eva, ¿verdad? No nacieron así con cordón umbilical. Es decir, Adán no tenía ombligo. No nació de mamá. Ni Eva nació de mamá. Ya de ahí para adelante, por eso Eva es la madre de todos los vivientes. Pero ni Adán ni Eva tenían ombligo. No sé si me estoy... Y a mí qué me importa que no tuviera ombligo. Bueno. Es para que se dé cuenta que no nací. Es que como dice la palabra, ¿no? Que el hombre no nace de la mujer. Ahora sí, pero no Adán. ¿Sí? Ahora sí, ¿verdad? Nacemos de la mujer. Bueno, en fin, continuemos. Es decir, cuando Adán lo sacaron del paraíso, el reloj, el cronos de Adán empezó a caminar. Empezó a caminar. Y dice la palabra del Señor, si usted lo quiere leer, que cuando Adán tenía 130 años, si ya empezaba a contar su tiempo, amén, le nació Set. Pero me brinqué a los otros dos porque no dice el año. Caín y Abel. Caín fue destituido de la gloria de Dios, fue echado fuera de la presencia de Dios. En Abel, vamos a seguir la línea de Dios, la línea de la semilla de Dios. La línea de Caín ya no contó, fue descalificada.
Por eso dice que ahora es hijo del maligno por sus obras. Amén. Pero Abel sí agradaba a Dios. Pero Abel fue muerto por Caín. Entonces, es decir, se acabaría la obra de Dios. Porque Adán tuvo solo 2 hijos a la luz de la Escritura. Hasta ahí podemos ver. Posiblemente tuvo más después, pero no lo menciona la Escritura. Solo tuvo a Caín y Abel. Hasta ahí. Cuando Caín mató a Abel, Caín fue expulsado fuera del huerto, fuera del paraíso, fuera del Edén, a la tierra de Nod, dice ahí, creo, fue descalificado. Entonces dice, Adán conoció nuevamente a su mujer y les dio un hijo. Pero si lee usted bien despacito ahí, en lugar de Abel. Es decir, Dios le sustituyó. ¿Habías perdido a Abel? Pues aquí lo traigo nuevamente para ti. Y por eso le pusieron Set, que quiere decir sustitución. Amén. Bueno, ahora sí, por eso no aparece Caín y Abel. Entonces, de la raíz de Caín, esa no nos interesa, porque no son los hijos de Dios. Los hijos de Dios vienen desde Set. Todos procedemos de Adán hasta Caín, pero Caín fue descargado. Entonces esa línea fue anulada. Entonces ahora todos procedemos de Set. ¿Hasta ahí vamos? Ok. Cuando Adán tenía 130 años, nació Set. Amén. Entonces podemos ver, hermano, ¿en qué año nació Set entonces? No está tan difícil. En el 130. ¿Perdón? Dijo después del 130 que Adán tuvo a Set, ¿no? ¿En qué año nació Set? En el 130. En el 130. Amén. 800 años después murió Adán. ¿Por qué? Porque dice que murió a los 930 años. Entonces, cuando murió Adán, ¿qué edad tendría Set? No está tan difícil, voy despacito para que lo podamos entender. 800 años, ¿no? 800 años, exactamente. Porque si nació en el año 130, cuando era el año 930, Set tenía 800 años. Jovencito el muchacho, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? ¿Vio morir a su padre Set? Sí. Sí, amén. ¿En qué año murió Adán, hermano Clemente? En el año 930. Amén. Entonces vamos con Enos. Dice que cuando Enos, a ver, déjeme ver, es que no tengo aquí si enseño eso ahí, vamos a ver la Biblia aquí en el teléfono. Vamos a Génesis, hermano, Génesis 4 debe estar ahí. Bueno, Génesis 5. Set vivió 105 años y engendró a Enos. ¿En qué año nació Enos? 130 más 105. ¿Cuántos son? 235. Entonces ya podemos decir con claridad que Set nació en el año 235. Amén. 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 Ahora dice, y después de Enos nació, dice, engendró a Cainán. Dice, y Enos vivió 815 años después de haber engendrado a Canaán. Y los días de Enos fueron 905 años. Pero me brinqué atrás. Enos vivió 90 años. Y engendró a Cainán. Es decir, que Enos tenía 90 años cuando fue papá. ¿Me voy explicando? Entonces le añade 235 más 90 años. ¿Cuántos años da? Y así se va a ir, hermano. Así se va yendo. Entonces ya puede usted decir, Set nació en el año 130, Enos nació en el año 325, Mahalalel, y así se va. Entonces podemos ver que no, con ese procedimiento matemático se puede determinar en qué año nació Enoc y en qué año nació
Noé. Claro, hay que escribir y hacer matemáticas, ¿verdad? Pero es como así salen las fechas. ¿Me estoy explicando? ¿Y eso a mí de qué me sirve? Bueno, le va a servir de esto. ¿En qué año murió Adán? 930. Ay, Dios santo. 930. Ahí está. ¿Conoció usted a Adán? Obvio, ¿verdad? Sí. ¿Enos conoció a Adán? Sí. Si nació Enos en el año 235 y Adán murió en el 900, Sí. ¿cuántos años conoció Enos a su abuelito? Sí. Casi 700 años vivió con... 200 años. Lo iba a visitar, le hacía su ¿cómo se llama? Su avenita, no sé, ¿va? ¿Cainán conocería a Adán? Sí. ¿Mahalael conocería a Adán? Sí. ¿Jared conoció a Adán? Sí. ¿Conocería Enoc a Adán? Sí. ¿Conocería Matusalén a Adán? Sí. Sí. ¿Conoció Lamec a Adán? Sí. ¿Conoció Noé a Adán? Ya no. Ya no. Es decir, todos los anteriores, hermano, conocían a Adán. Y eso es bien maravilloso y bien importante. Porque ¿quién tenía comunión con Dios? Adán. ¿Quién había visto cara a cara a Dios? Adán. ¿Quién conocía la voz de Dios? Adán. ¿Se dan cuenta? ¿Quién había estado en el paraíso? Adán. ¿Quién conoció a la serpiente cuando hablaba y caminaba? ¿Quién conoció los querubines y las espadas? Entonces todos le podían ver. Y abuelito, ¿y cómo era el paraíso? Mira, hijo, el paraíso era así. Pero nunca le falles a Dios. Porque una sola vez le fallé. ¿Se dan cuenta? Así es. Es decir, Adán lo vio. Adán vivió. Adán conoció a Dios, conoció el pecado, conoció el fruto prohibido, conocía el árbol de la vida. Entonces él les platicaba. Mira, ahí hay un árbol que fluye y entraba un río y fluye en 4. Y todo eso les contaba. Pero cuando vemos en la palabra del Señor, ella no alcanzó a conocer a Adán. ¿Sí me estoy explicando? Ya no lo alcanzó a conocer, pero sí conoció a Enoc. Entonces vendría siendo que su bisabuelo, ¿ah? Oye, abuelito, ¿y qué te decía mi Adán? ¿Qué decía de cómo era el paraíso? Mira, mi hijo, el paraíso era así y así. ¿Conocería Enoc a Dios? Sí. Lo conoció. Entonces se da cuenta que qué maravilla tan grande el poder, es decir, mirar a Dios, escuchar la voz de Dios. Dios escogió a Enoc. Algo vio precioso en Enoc. ¿Qué es? Vamos a ver algunos pequeños luzazos nada más, porque va a haber sido algo maravilloso. Porque Dios lo escogió como ministro de Dios. Si lo puso a profetizar, era un profeta. Y al profetizar también predicaba, yo creo, ¿verdad? Y así dice el Señor, ¿verdad? Y corregir vuestros caminos, por ejemplo. Porque recuerde que también así como venía la línea de Dios, también venía la línea del mal. Venían haciendo destrucción, venían haciendo feo. Y entonces Dios le dio profecía a Enoc para la gente de ese tiempo. ¿Me voy explicando? Cuando vemos, dice que Enoc, si usted lo ve en la palabra de Dios, dice que Enoc tenía 65 años cuando él engendró a Matusalén. ¿Y ha oído hablar alguna vez en México? No sé si en otro lado lo digan. Está más viejo que Matusalén. Sí. Y yo creí que era una momia, hermano. Cuando era yo niño, yo creí que era una momia así de Egipto, ¿ah? Porque yo soy ignorante, no le enseñan a uno las escrituras. Pero ya leyendo la Biblia, no, si Matusalén era de la línea de Dios. ¿Me voy explicando? ¿Por qué dicen más viejo que Matusalén? Porque no ha habido hombre en la tierra que tenga más años de vivir con ese cuerpo que Matusalén. Enoc vivió 930 años y Matusalén vivió
969 años. No hay otro ser de estos, pues, que los que vivían en aquel tiempo. Usted me va a decir, ¿y qué será de, cómo se llama Melquisedec? Bueno, él no tiene ni principio ni fin de días, según la Biblia. Pero estamos hablando de los nacidos de mujer. ¿Sí me estoy explicando? No hay hombre que haya vivido la cantidad de años que vivió Matusalén, al menos a la luz de la Escritura. ¿Me voy explicando? Entonces, vamos a explicarlo de esta manera. Cuando Enoc tuvo a su primogénito, ¿cómo se llamó su primogénito? Matusalén. ¿Qué habrá hecho de bueno Enoc? Que bendijo a su hijo. Le ha de haber enseñado a honrar padre y madre. Porque dice, honra padre y madre para que tengas largura de días. ¿Será que Matusalén honró a su padre y a su madre? Sí. A veces pensamos que honrarlos es darles, sí, es parte de darle su dinerito, cuidarla, bendecirla, besarla, pero se da cuenta, hermano, que cuando usted camina rectamente delante de Dios y usted es un hombre o una mujer honrada, educada, obediente, humilde, usted está honrando a sus padres porque fue bien educada. Aún ya siendo viejo, dice, no, porque dicen, es que es una malcriada. ¿Quién la crió? ¿Sí? Pero cuando uno es obediente a las autoridades, cuando uno es recto delante de Dios, uno está honrando, aún sin siquiera darles un peso a los padres. No quiere decir que no le dele, pero es decir, usted honra a sus padres todos los días de su vida. Cómo camina, cómo habla, cómo se comporta, cómo educa usted a sus hijos. Si no, es que mi papá me dio, bueno, tal vez sus papás tampoco le enseñaron, pero en alguien tiene que haber la prudencia. ¿Me estoy explicando? Pero bueno, los teólogos, hermano, debaten esta parte de que Enoc, antes de que naciera su hijo, era un hombre, vamos a ver, no quiero decir una palabra por otra, común, que a veces pecaba y a veces no, y medio así, medio asado. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que a los 65 años, Enoc tuvo a su hijo y le puso Matusalén. Después de él tuvo hijos y hijas. O sea, no es el único que tuvo varios. Pero el que marcó la vida de Enoc fue Matusalén. ¿Por qué lo marcaría? Porque es el primero, es el primogénito. Entonces ahí sí ve, son puros primogénitos, exceptuando a Set, que vino a ocupar el lugar del primogénito y heredó la bendición del primogénito. ¿Hasta ahí vamos bien? Amén, amén. Amén. Entonces debaten, porque después Jared fue el papá de Enoc, vivió 962 años, más que Adán. Es decir, Enoc tuvo un padre que fue longevo y tuvo al hijo que es el más longevo de todas las generaciones. Es decir, y el más viejo de todos ellos, ¿quién cree que vino siendo? Enoc. Porque Enoc hasta el día de hoy está vivo. Ahorita lo vamos a ver. Si Enoc lo encontráramos hoy, tendría cerca de 5,400 años. Vivo. Con eso no quiere decir que lo va a encontrar viejito y caminando. No. Igual. Vivo. Fue trasladado a una dimensión diferente. Pero ahorita vamos a ver esa parte. Entonces los teólogos debaten esta parte, porque dice la palabra del Señor que después de que nació, o sea, es decir, a los 65 tuvo su hijo, y después de ahí caminó agradando a Dios 300 años. Entonces dicen, antes no lo agradaba. Yo debato de eso, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo en eso, pero como dijo alguien por ahí, déjeme con mi idea, ¿no? Si usted cree que solamente fueron 300 años, amén. Yo creo que fueron 365. Y para mí esa es una revelación. Porque ¿cuántos días tiene el año? 360. Qué casualidad, decía yo, ¿no? Entonces para ser arrebatado como Enoc, hay que vivir 365 días del año, cada año, para agradar a Dios y ser arrebatados. Este es el primero.
que ha sido arrebatado. Y casualmente, que no, en Dios no hay casualidades, sino causalidades, es el número 7. Y el número de Dios es el número 7. Y yo iba a hablar hoy también de numerología, pero dije, 1 es unidad, 2 es división, 3 es unión, 4 es tierra, norte, sur, este y oeste, o los 4 puntos, los 4 elementos del fuego y aire y eso, ¿no? Otra vez se me fue. Bueno, déjenme, ya lo voy a apagar. 4 es unión, 5 es gracia, 6 número de hombre, 7 es plenitud divina, son 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, 7 días. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? 8 es reinicio. Y 9 se llama completación, o como tiene otra palabra, es que se me mete el inglés, hermano. Como hacer completo algo. Por ejemplo, son 9 frutos del Espíritu, los 9 frutos del Espíritu, y que Jesús completó su obra cuando murió a la hora 9. Es completar algo. 10 es prueba. 12 gobierno total. Y 40 número de prueba total. Pero bueno, entonces, viendo, hermano, Matusalén murió en el año 1656. Casualmente, otra vez casualmente, ese es el año que fue el diluvio. No me recuerdo bien si dice que Noé empezó a hacer el arca cuando tenía 500, y cuando tenía 600 se metió dentro del arca. También se puede tirar. Y ese es el año del diluvio, y ese es el año que murió Matusalén. Algunos teólogos creen que Matusalén murió un año antes. La verdad, a mis matemáticas, a las que yo veo, y los judíos dicen que murió antes del diluvio. ¿Qué quiere decir eso? Que el hijo de Enoc no miró juicio. Que Enoc no miró el juicio de Dios. No estuvo. Ni el primogénito de Enoc. Conviene enseñar a nuestros hijos a honrar padre y madre. Conviene enseñar a nuestros hijos quién es Dios, cómo hay que honrar a Dios, cómo hay que vivir para Dios. Porque tuvo la misericordia de Dios de que Matusalén durmiera antes de que viniera el juicio de Dios. Pero va a ver lo que pasaba cuando Matusalén ya estaba por entregar su vida, ¿verdad? Iba a ser por entregar el equipo, hermano, pero perdone, por morir, pues. ¿Qué pasaba? Pues bajaban ángeles, y usted va a ver todo eso después. Pero bueno, ¿cuántos años caminó? Voy a quitar esto, a ver. Nomás era para que viera esta tabla y yo lo pudiera enseñar a usted. Era más fácil de entender así que hablado, hermano. Noé no conoció a Adán, pero sí conoció a Enoc, y fue el que hizo el arca, ¿se recuerda? Amén. Amén. Dice en Génesis 5:22, si lo quiere leer usted, lo puede leer. Enoc caminó con Dios 300 años, y el total de la vida de Enoc fueron 365. Amén. Bueno, ¿qué pasó con Enoc? Génesis 5:23 y 24. El total de los días de Enoc, dice, fueron 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció. Son dos cosas diferentes. Enoc anduvo con Dios. Donde iba Dios, él iba. Donde Dios decía, por este lado, Enoc así lo hacía. Amén. Pero después desapareció. Y dice ahí aclara fácilmente, ¿y por qué desapareció? Porque Dios se lo llevó. ¿Puede acaso hacer Dios eso? Sí. Claro. Dios es todopoderoso, hermano. Yo quisiera que nos llevara a nosotros también. Si de hecho tenemos promesa que va a venir por nosotros, ¿verdad? Amén. Pero ese es el primero. Dice la palabra de hermano en Hebreos 11:5, por la fe Enoc fue trasladado. Algunos creen que al cielo, otros creen que a la tierra de los vivientes. ¿Qué es la tierra de los vivientes? Es algo
que los judíos tienen también, ¿va? Pero en la Biblia aparece Salmo 116 y hay otros salmos. La tierra de los vivientes es un lugar como tipo paraíso, donde el hombre no envejece. Así como fue llevado, así permanece. Es en algún lugar del universo que Dios tiene ese lugar, esa tierra, que se le conoce como la tierra de los vivientes. Ahí David decía: cuando yo esté en la tierra de los vivientes, Señor. Enoc fue llevado a la tierra de los vivientes. Elías fue llevado a la tierra de los vivientes. Porque Elías, hermano, regresó en el monte de la transfiguración. ¿Se recuerdan? Que era Moisés y Elías. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuántos miles de años habían pasado? Entonces Elías ya estaría así bien. ¿Verdad que no? Elías apareció fuerte, hermano. Así como ese es el segundo arrebatado que vemos a la luz de la palabra. Amén. Fueron arrebatados, no vieron muerte. ¿Por qué no querría Dios que vieran muerte? ¿Qué les vería el Señor a ellos para que ellos no vieran muerte? Dice en la palabra de Dios, Hebreos 11:5, que Dios lo trasladó, que Dios se lo llevó para que no viera muerte. Salmo 116:9 es donde puede ver lo de la tierra de los vivientes, uno de los versículos. Pero algo que yo no había visto, hermano, y que estaba estudiando, y dije: ¿se llevó Enoc a su primogénito? Cuando Dios se lo llevó a Enoc, ¿se llevó a su hijo? No. Pero si era el más querido. Al que le enseñó, el primero, la alegría de su casa. Me preguntaba yo después, pero tuvo más hijos y hijas. Y a veces uno quiere más a las hijas que a los hijos, ¿verdad? Porque las hijas no quieren más a uno que los hijos. Pero bueno, dejemos esas cosas. ¿Se llevaría a una de sus hijas? No. ¿Se llevaría a su papá? Tal vez a la mamá. Se lo llevó Dios. Tal vez se llevó a la esposa. Tal vez tenía un gato, un perrito. ¿Con quién se iría Enoc? Sí, pero ¿quién de su familia se llevó? Ninguno. Y ahí es donde me dejó pensando el Señor. La consagración es individual. ¿Sería obediente Matusalén? Sí, pero no alcanzó la estatura de Enoc. ¿Sería obediente Jared? Sí. Pues fue bendecido con un hijo como Enoc, pero no alcanzó la estatura de Enoc. ¿Amaría Enoc a su esposa o esposa? A saber si tendría más, ¿verdad? Pero vamos a decir que tenía una. ¿La amaría? Sí. Sí, pero la dejó. ¿Por qué la dejaría? No se la quisiera llevar. No, Señor, pero la voy a llevar, no es para hacer paraíso así, ya no. ¿A qué no? Porque por alguna razón esto es individual, hermano. Tal vez tus papás no quieren, tal vez tus hijos no quieren, tal vez tu esposo, tu esposa no quiere, tal vez tu pastor no quiere, pero esto es individual. No pongamos de excusa, hermanos, no pongamos de excusa a nuestros hijos, no pongamos de excusa a nuestros padres, abuelos, parientes, hermanos, tíos, vecinos, no ponga de excusa ni al pastor. Esto es individual. La consagración es personal. Y ahí lo podemos mirar, que no se fue con la familia, hermano. Pero fíjense que Coré, Datán y Abiram sí. Eso sí. Porque Dios le dijo: apártense de ellos, porque el que no se aparte de ellos va a morir. Y hubo gente que no creyó. Por los chinos. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, esto es individual. La consagración es individual. Enoc no se llevó ni esposa, ni hijos, ni padres, ni abuelos, ni hermanos, ni siquiera un gato, hermano. Fíjense que yo me quedé estudiando Hebreos 11:5 y dice: por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios se lo llevó.
Cuando estaba yo leyendo no fue hallado, quiere decir que lo buscaron. Y no estará por acá, ¿no? Papá, ¿dónde estás? No fue hallado. Cuando venga el arrebatamiento, hermano, y si viene a buscarme aquí y me halla, déme duro para que se me quite. Pero espero que ni usted venga, ni yo esté. Porque si usted viene es que se quedó. Y si me encuentras también porque me quedé. Y la idea es que ni usted venga ni yo usted, ¿verdad? Ahora que si viene y aquí está, pues déme duro y yo le devuelvo la suya también, porque a los dos nos quedamos, ¿verdad? Usted por no y yo también por no. Ay, no, lo buscaron. ¿Lo buscaría su esposa? Sí. Lo mandé a comprar chiles y tomates y no llega, no. Lo mandé al pan desde hace rato a que ordeñara las vacas y nomás no llega. Este domingo voy a ver a mi papá, dijo Matusalén, para que me dé mi domingo, ¿ah? ¿Y cuál? No estaba. Lo buscaron, pero no lo hallaron. Así nos van a buscar, hermano. Amén. Sobre todo los del trabajo, ¿ah? ¿Dónde está Daisy que no ha venido, no ha ponchado? Y 2 o 3 días y no ha llegado. ¿La vamos a correr? No hay problema, ella ya está. La hermana Elia, ay, con sus loncheras cerradas, porque y la hermana que no viene, y yo con tanta hambre. No la vio. Si se consagran, Sí, se consagra. si nos consagramos. Esto es individual, hermano. ¿Enoc enseñó a su hijo? Sí. Sí. Y tuvo una bendición su hijo, ¿verdad? Pero no quiero hablar de la vida de Matusalén, sino de Enoc. Y a mí me quedaba sobre eso, de que yo no lo había visto así, de que lo buscaron. Imagínense si llegan los de Electra, ¿va? Vengo por el abono. Pues agárrate el refrigerador y llévatelo, güey. Ya no hay más pago, no. Aquí no hay ni Electra ni sacamos al refrigerador así, ¿va? Es decir, lo buscaron, no lo hallaron. ¿Cuántos? Es decir, Enoc sigue vivo, hermano. No ha visto muerte. Ni Elías tampoco. Están esperando por usted y por mí. Amén. Amén. Nació en el año 622. Estamos como en el año 6000, hermano. Tiene cerca de 5400 años de edad. Contando de que después de Adán. Pero cuando veo la palabra de Dios en Mateo 16:28, hay paralelos también, Marcos 9:1, Lucas 9:27, dice, los tres dicen lo mismo, se lo voy a leer yo. Mateo 16:28, en verdad os digo, hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Y a veces yo antes pensaba, dije, no, pues ahí le falló al Señor porque pues no se aparece ninguno. El que no aparezca no quiere decir que no pasó. Es decir, que el Señor hace traslados, hermano. Trasladó a Enoc, trasladó a Elías y trasladó a varios de los que estaban ahí, porque dijo el Señor Jesús, y el Señor no miente, el Señor dice la verdad. Amén. Dice que hay algunos aquí que no probarán la muerte. Eso fue hace 2000 años. ¿En dónde están? Me quedé yo pensando, ¿será que permanecen aún en la tierra? ¿O será que fueron llevados a la tierra de los vivientes? ¿Se acuerda de Juan? El apóstol Juan. No Juan el Bautista, sino el apóstol Juan. Que cuando le dijo, ven Pedro, sígueme. Y dice que volteó, y ahí venía Juanito de atrás. ¿Y este? ¿Cómo es el hombre, verdad? Mire nomás para que vea cómo es el hombre. ¿Cómo se equivocó Pedro? Feo, hermano. Mire, primero le cortó la oreja a Malco. Y yo cuando lo estaba leyendo, hermano, o muy buena puntería que solo le quería cortar la oreja o le quería quitar la cabeza. ¿Usted qué cree, hermana Angelita? No lo creo. Si sacó la espada y... No creo. Quería quitar cabeza. Sí, le quería quitar la cabeza, pero no. Andando con el Señor, pero todavía con la espada, hermano. Perdone por lo que voy a decir, todavía con un instinto asesino.
pero voy a matar por el Señor. No sé cómo era, pero todos de que trae el instinto violento. Sí. Luego de ahí negó al Señor, maldijo. ¿Se acuerdan? Todo lo que hizo. Sí. Y viene el Señor y lo... Perdonó. ¿Se acuerdan? Y lo vuelve a restituir en el puesto que tenía. Le da la autoridad y todo. ¿Va? ¿Sabes la historia? Y ahí viene ya, sígueme, le dice a Pedro. Y ahí viene Pedro, ¿va? Y voltea para atrás. Y no cambiaba Pedro, hermano. Y hermano, era su compañero de batallas. ¿Y a ti qué? Le dice el Señor, si yo quiero que él no muera hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? No lo dice así, pero dice, ¿a ti qué? Sugiere que dijo, ¿cuál es su interés? Entonces hay gente que dice que Juan murió, otros dicen que no murió. Yo no sé. Lo que sí sé es que si a Dios le place que Juan no muriera, Juan estaría vivo ahorita, ya sea aquí en la tierra, aunque yo creo que ya en la tierra de los vivientes o en alguna parte del cielo. ¿Dios puede hacer eso, hermano? Sí. Claro que Dios puede hacerlo. Entonces Dios va a venir por todos los que estén dando la estatura del Señor. Pero si yo no me consagro, le voy a echar la culpa a mi esposa. Es que mi esposa me hace enojar, el Señor. Por eso me la voy a llevar a ella. Me va a decir, ay, te vas a quedar tú. Amén. A eso no digo amén, que nos vamos a consagrar, no como que me voy a quedar yo, no, hermano. Dice en la palabra del Señor, en Hebreos 11:5, leámoslos juntos si usted gusta. Perdón. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Aquí en esta versión dice, si ahí dice salió, pero fíjese que lee ahí, pero antes de ser trasladado. Entonces hubo un requisito. Recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y yo me quedé pensando y todavía sigo pensando, ¿cómo recibió el testimonio? ¿Quién le dijo? Es decir, que Enoc era irreprensible. Su testimonio delante de todos era irreprochable. Yo cometo errores, ustedes cometen errores. Como decía ahí por ahí alguien más, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos a una se fueron yendo, ¿verdad? ¿Quién estará libre de pecado de nosotros? ¿Quién podrá juzgar a otro poniéndole el dedo? Es que ese. El único que podía o que puede es Jesús. Y el Señor dijo, ni yo te condeno. Pero le dijo algo, ¿verdad? Vete y dale vuelo a la hilacha. Vete y no peques más. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, él no recibió testimonio. ¿Quién se lo dio? No sé si fue un ángel, no sé si fue el Padre, no sé si fue Jesús, no sé. Bueno, el Verbo, en aquel tiempo no era Jesús todavía, el Verbo, si fue el Espíritu Santo. Lo que sí sé que dice ahí que recibió, algo le dieron a Enoc, que era como un sello de que había agradado a Dios. Usted tiene esa seguridad, hermano, de estar agradando a Dios. Porque a veces nos estamos fijando en los errores de los demás. Pero ¿y usted? Porque yo, a la verdad, así, honestamente, yo tengo mis errores. Tengo los míos. Y batallo con mi alma. Me cuesta. Yo creo que la de usted tal vez es más dócil que la mía. Pero esta, la mía, no la puedo. A usted me voy de aquí, ya no lo miro por un ratito, descanso de usted y usted de mí, ¿va? Pero de la esta no. Me voy a bañar y ahí se va. Me echo a correr y ahí sigue, hermano. Me voy a dormir y ahí me sigue, hermano. Tengo hambre, ahí va conmigo. Ya comí y sigue conmigo. Dice alguien por ahí, a un demonio lo expulso. A Satanás ¿cómo dice?
No, lo reprendo, Lo resisto. ¿cómo dice? Lo resisto, dice la palabra. Pero ya Mario. ¡Fuera Mario! ¿Y usted, hermana o hermano, con su alma? Ese es nuestro problema, ¿sabes? Esa es la que tenemos que vencer. A veces yo quiero vencer el alma de Mari, ¿verdad? Y Mari quiere vencer a la mía. Como que uno se siente cuando es que te tienes que sujetar. Pero también nos tenemos que sujetar nosotros a Dios. Hace rato cuando estaba yo cantando, dije una parte así, ¿eh? ¿Qué le faltará a Dios que no tenga? Porque Dios tiene todo. Y una vez yo le dije, Señor, ¿yo qué te puedo dar que no tengas? Si todo te lo han dado. Si yo te compusiera un canto, ¿cuántos no millones te han cantado? Si vinieras a mi casa y ya te voy a cocinar, Señor, hasta miedo me daría, ¿verdad? Porque ¿qué puedo yo cocinar que le agrade al Señor? ¿Verdad? Se me queman los huevos, se me echa a perder la avena, le echo mucho azúcar, ¿saber? ¿Verdad? ¿Saber? Se pondría usted nervioso, no nerviosa. ¿Verdad que sí? Que el Señor está en su casa. ¿Qué te puedo yo dar, Señor? En aquel tiempo el Señor sí me respondió, me dijo, dame tu alabanza. Aleluya. Mi alabanza sí, porque tengo la alabanza de los arcángeles, querubines, serafines, de mucha gente. Pero la tuya no la tengo. Yo quiero la tuya. Y eso quiere el Señor, que le demos nuestro corazón. Hijo mío, dame. Si el Señor ya tuviera nuestro corazón, ya no nos lo estuviera pidiendo, ¿verdad? Lo que tenemos para darle al Señor. Amén. ¿Está conmigo? Bueno, otros se levantaron. Bueno, ahora recibió testimonio. ¿Qué testimonio recibió, hermano? Para empezar, dice que caminó con Dios 300 años. Ay, santo, eso está largo, hermano. ¿Cuánto tiempo ha caminado usted con Dios? Tal vez diga, no, ya tengo 20 años de cristiano, hermano. Ya tengo 30, 40, 50 de caminar con el Señor. Pero fíjense la diferencia. No quiero juzgar a nadie porque yo estoy en la misma posición. Pero tengo que decirlo, ¿ah? Él no caminó los 300 años agradando a Dios cada día. En la mañana, en la tarde y en la noche. Caminó con Dios. ¿Será lo mismo nosotros? Y el Señor no nos pide 300 años. ¿Cuántos años tenemos? Bueno, yo ya tengo 52, hermano, voy para 60, voy 70, digamos que yo espero que el Señor a los 70 me dé descanso. Tal vez me lo da antes, tal vez me lo da después. Espero que no, ¿va? Pero ya es de Dios. Ya ahí sí yo no mando, es el Señor. Pero supongamos que sean 70 años. Me faltan 18 para la graduación, hermano. Entre 18 años me hacen el examen extraordinario. ¿Cómo pasaré el examen o no lo pasaré? ¿Lo pasará usted o no lo pasará? ¿Pero qué día va a ser el examen, hermana Goretti? No sé cuándo nos mande llamar. No se sabe. Porque nadie sabe ni el día Ni la hora. ni la hora. Ya sea que Él venga o nos mande a llamar, como dijo la hermana. Porque dijeron, no, pues si el examen es de una semana, en esta semana yo me pongo las pilas, ¿verdad? Y le macheteo, me porto bien con todos, hasta mi carro regalo. Como dijo alguien, ¿verdad? Doy mi cuerpo que sea quemado. Nadie sabe. Pero Él no caminó, cuando menos declarado así, bajo la escritura, 300 años. Yo le puse mi ejemplo de mi edad, porque quiere decir que si voy a vivir, supongamos que voy a vivir a los 70 años, me faltan 18, el Señor nomás me pide 18 años de consagración, de santidad. Pobrecitos los que tienen 20 años, ¿no? Todavía les faltan 50, hermano. Nosotros llamamos de salida. Hay gente que se pone triste porque cada año que pasa se envejece. Yo me pongo contento porque es un año más cerca de la meta. Amén. Mi meta no es aquí, mi meta es allá arriba. Gloria a Dios. Amén, amén. Solo tengo temor de algo. Estoy seguro que me va a pasar y por eso le pido al Señor que me ayude.
que ya llegando allá, veamos, mira qué tan fácil era y no lo pudiste hacer. Uy, ¿se da cuenta? Porque siempre podemos hacer más Gloria al Amén. Señor. en el Señor. Y perdemos el tiempo en tonterías, hermano, Sí, amén. en niñerías. Nuestro reino no es de esta tierra. Enoc caminó 300 años. Y yo decía, ¿y cómo agradaría a Dios? ¿Tendría fe Enoc? Amén. La Escritura lo declara, hermano. Para empezar, aparece en Hebreos 11, Amén. que son los héroes de la fe. Es decir, que no cualquiera, hermano. ¿Sabe usted quién inventó la fe? Abraham. Jesús. Dice que es el autor Consumador. y consumador de la fe. El Verbo, nuestro Señor, Él hizo la fe. Entonces, ya abusando, Señor, así aquí entre nos, como amigos, regalen un poquito más. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que ve el Señor? El tamaño de tu fe. Y Enoc aparece en los héroes de la fe. Y dice aquí la palabra del Señor: caminó, recibió testimonio. Déjeme ver dónde me quedé. Hebreos 11, ¿va? Por la fe. Con eso empieza hablando. Enoc fue trasladado. Amén. Caminó en santidad, caminó obedeciendo un testimonio delante de Dios. ¿Quién quiere morir, hermanos? Que ya no, yo ya, hoy sí, ya me toca. Y decía yo al Señor alguna vez, yo quiero morir pero como los pajaritos. Cayó ya, se acabó, ¿ah? ¿Sí me entienden? Si vamos a pasar dolores o enfermedades, mejor ahorita, Señor, ya de viejito, ya mejor así como los pajaritos. Colgó el piquito y ya se fue, ¿va? Me contaron de un señor alguna vez que iban a ir a hacer un papeleo y que la mujer se tardó, casi nunca pasa eso, ¿va? Se tardó un poquito más, se tardó tanto que mejor se murió el señor. No, se tardó, ya cuando la mujer salió, y vámonos. El hombre con su traje y todo, está hablando de una cosa que pasó hace como 50 años. Viejo, vámonos. Viejo. Como a las 12 del día ahí, esperando a su esposa, hermano. Y decía, y Dios dijo, pues cuando no sé si algún paro cardíaco o algo así, ¿va? Pero sufrió. Cambia, hermano, aquellos que están en el hospital y están agonizando y sufriendo y llorando y peleando por su vida, y ahí están en el misterio de la agonía y todo eso, ¿no? ¿Será que todavía les falta dar la estatura? Y el Señor los está purificando en esos últimos momentos para que den el galardón que tiene, para que den la estatura del galardón que Dios tiene para con ellos. ¿Se da cuenta? Por eso decía, ¿quién quiere morirse? Y aquí entra esa parte de, ¿será que tenemos miedo al dolor? ¿O será que tenemos miedo a que no estemos dando la estatura? O peor aún, que no crea que hay un reino de Dios de aquel lado. Porque yo me imagino que cuando Dios le dijo a Enoc, vámonos, yo no creo que diga Enoc, deja paso por una cheeseburger para el camino. Dijo, vámonos. Y mi esposa y mis hijos, vámonos. Y Enoc hasta la fecha sigue vivo, hermano. ¿Se da cuenta? ¿Quiere irse como Enoc? ¿O quiere ver muerte? Queremos ser levantados, ¿verdad? Eso es no ver muerte. Cuando el Señor está en la cruz, ya voy terminando, Él abre sus brazos, como hasta la fecha del día de hoy. La mitad le creyó, la otra mitad no le creyó. Pero aquel que le creyó, le dijo, de verdad, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál paraíso? El que perdió a Adán.
Pero si este era ladrón, sí, pero ya no se bajó a pecar, hermano. Ni aún en la cruz se bajó. Y a veces nosotros nos bajamos, pero como va. Y el otro aún, aunque no se bajó de la cruz, no creía. Si tú eres el Hijo de Dios, Mari, con la música, sálvate y sálvanos. Alguna vez yo venía orando al Señor manejando. Y venía yo en el 405, me parece que iba yo, pero más de la velocidad permitida. 80 iba yo. Y yo le venía orando al Señor y pensando con el Señor. Y le decía, Señor, lo que le voy a decir no es risa, es verdad, si se lo dije. Yo no me quiero quedar solo, Señor. Que se vaya ella primero y después yo me voy a quedar solo. Mari, yo no me quiero quedar solo así, pero tampoco quiero dejarla sola, porque me preocupa. Yo quisiera que, si se puede, ¿verdad? A los dos juntos. Así ni ella triste, ni yo triste. Eso va a decir, si le pregunto a mi esposa, dice no, que se vaya él primero. Yo sé que va a decir eso. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor? En ese momento, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo y de dónde estás y a cómo vas? Se iba a ir primero. Iba yo en el carril de carpool, hermano, pero a 80. Dije, ay, santo Padre Celestial, le va a caer el acelerador. No sé, que se me conceda hoy mismo, ¿verdad? Y nos vamos los dos hoy mismo. Todos nos queremos ir con Dios, pero yo estoy seguro que nadie quiere ver muerte. Para eso nosotros tenemos que recibir testimonio de que estamos agradando a Dios. Y Dios nos pone el ejemplo con el primer hombre que fue arrebatado. Lo buscaron, pero no lo hallaron. Yo con esto termino. La profecía de Enoc la vamos a ver ahora, yo creo que el viernes, porque lo que profetizó Enoc tiene vigencia hasta el día de hoy. No entendieron, no hemos entendido, hermano. Yo me declaro que todavía a la fecha no he entendido, porque aún peleamos por tonterías. Aún nos cargamos por cosas vanas. Nos dejamos cargar. Mejor que nuestro testimonio sea mejor. Viva en fe, camina en santidad. Mari, nos ponemos de pie para despedirnos. ¿Qué hizo Dios con Enoc? Dios lo trasladó, se lo llevó, no vio muerte, pero antes de ser trasladado, ahí me hablaba el Señor. Él no predicó, Él no profetizó, Él no advirtió, enseñó, pero nada fue tan grande que lo detuvo, hermano. Ni el amor de su esposa lo detuvo, ni el amor de su primogénito, ni de sus hijos. Nada era más grande que el amor de Dios. Y a veces nosotros amamos más nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestra familia. No está mal que lo ame, su familia me refiero. Pero el Señor declara que aquel que ama a padre o madre más que a Él no es digno de Él. Está bien que amemos a nuestros hijos. Enséñeles. Órele al Señor para que ellos también puedan ser levantados. Pero no hagamos lo mismo que Adán, hermano. Adán, cuando pecó, le echó la culpa a la mujer. Se escondió detrás de un árbol y se puso unas hojas de higuera para ocultar su pecado y su vergüenza detrás de otras cosas. No tuvo el valor de decir: Señor, he pecado contra ti y contra el cielo. He comido del fruto que tú me diste, que tú me dijiste que no comiera. Siempre buscamos escondernos y damos excusas para nuestras faltas. Y Dios no quiere excusas. Dios quiere que entendamos, que nos arrepintamos, nos convertamos y que caminemos con Dios. No 300 años,
los años que te faltan. Gracias para los que ya peinamos canas, porque nos falta menos, hermano. El tiempo de nuestra graduación se acerca y vamos a recibir un cuerpo glorioso, un cuerpo que no se cansa. Súbale la música. Padre mío, si ha pecado, pídale perdón al Señor. Padre, de todas mis faltas, Señor, yo me arrepiento delante de ti públicamente, Señor. De mi intolerancia, Señor. De todos mis pecados, Padre mío. De todas mis fallas, Señor. De todas, completamente todas, Señor. Yo te pido perdón. Perdóname, Señor. Y ayúdame a cambiar. A que yo pueda caminar contigo, Señor. Ayúdame a dar testimonio, Señor, de que tú vives en mí y yo vivo en ti, Padre mío. Ayúdame a recordar que esto no es en grupo, es individual. Que no ponga los ojos en mis hermanos, ni ponga por excusas las situaciones que estoy viviendo, sino que verdaderamente mi corazón esté pegado a ti y no a otras cosas, Señor. Dígale al Señor, hermano, descubra su corazón delante del Señor. Límpiame y seré más blanco que la nieve, Señor. Purifícame, Señor. Pon colirio celestial en mis ojos. Destapa mis oídos, Señor. Que no pierda yo el tiempo en distractores, Señor, ni poniendo mis ojos en los pies de nadie que no sean los tuyos, Señor. Hazme caminar contigo, Padre mío. Ayúdame a rendir mi corazón en cada día de mi vida, Señor. Que no haya nada en esta tierra que me aparte de ti, Señor. Ni mi familia, ni mis hijos, ni mis padres. Porque no hay amor más grande que el tuyo, Señor. Ayuda a mis hijos a que ellos puedan mirar tu rostro, Señor. Ayuda a mis hermanos, Señor, mis hermanos en sangre tuya, Padre, a que cada uno de ellos, Señor, podamos vivir en santidad, en una vida recta, Señor, una verdadera vida, Señor, irreprensible, Señor, bendito Dios. Tú eres el que nos va a juzgar, Señor. Ayúdanos a pasar ese examen. Vive en mí, mi Señor. Conviene que yo mengüe, Señor. Hablaba con el Señor y le decía cómo duele morir, negarse a sí mismo. Y esa es la batalla de todos nosotros. Queremos seguir viviendo, queremos seguir teniendo nuestra voluntad, pero hoy el Señor nos dice: aquel que viene en pos de mí, tome su cruz y niéguese a sí mismo, y entonces sígame. Gracias te damos, Señor. Padre mío, yo bendigo en tu nombre a tu pueblo. Ayúdanos a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que no pudieron venir, a que no perdamos en tiempo, Señor, en otras cosas que no edifican. Que verdaderamente nuestro corazón esté delante de ti, que caminemos en fe y por fe y vivamos en ti, Señor bendito Dios. Que podamos recibir ese testimonio, Señor, como lo recibió Enoc. Gracias te damos. Nos vamos de aquí, no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros permanecer en tu presencia. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.